enviamos acciones de gracias a ti por lo que tú eres, por lo que tú te has expresado en Misión Cristiana del Calvario y por lo que has hecho de cada uno de nosotros instrumentos escogidos para expresarte y glorificarte tal como eres. Por eso es que engrandecemos tu nombre. Por eso es que venimos a darte gloria, porque no se ha encontrado nadie que sea digno como tú. Tú eres el único digno de ser glorificado y de ser exaltado. Por eso engrandecemos tu nombre. Y juntos podemos decir que no hay Dios tan grande como tú. Eres el único Dios verdadero. No solo eres el Dios, sino el único Dios verdadero, a quien damos gloria, a quien damos honra, a quien damos exaltación. Y te decimos gracias, gracias, gracias por lo que tú has hecho, Señor. Y por eso es que loamos tu nombre y agradecemos tu nombre en todas las cosas. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Este año 2017 que ya se fue, es un año de un desarrollo y crecimiento que el Señor ha dado a Misión Cristiana del Calvario. Fue un año glorioso, y como nos pasa con los congresos, alguien decía y le decía a uno de los hermanos: ¿y ustedes por qué cada vez dicen que este es el mejor congreso? Y viene el otro congreso y dice: ¿y por qué dicen que este es el mejor congreso? Y le dice el hermano: pues porque es el mejor congreso, pues va. Porque cada congreso va de gloria en gloria, ¿va? Dice: aquel fue hermoso, aquel fue bueno, pero este fue mejor. Y podemos decir con claridad que este año 2017 que ya pasó fue el mejor año que hemos tenido como Misión Cristiana del Calvario. Ha sido el año de no solo de la revelación de Dios en relación a su palabra, sino de la revelación de Dios mismo como Él es. Como dice en Romanos 1, 22 o 23, que lo invisible se hizo visible. Y Dios se ha hecho visible a Misión Cristiana del Calvario. Este año ha sido el año en que no solo los siervos del Señor, sino los discípulos han estado viendo a Dios y experimentando a Dios y viendo la realidad de Dios en todas las cosas. O sea, gloria a Dios que ya en nuestro medio fue quitado que solo Dios se mueve entre los pastores, sino Dios se mueve en su iglesia, en toda la iglesia. Y como en el caso de Ananías con Saulo, no se movió con los apóstoles, pero sí se movió con Ananías, un discípulo. Yo no hubiera hecho nombre, pero ¿y qué le pasó a Dios? Se saltó la cerca el Señor, hombre. ¿Qué le pasó? Sencillamente Él es soberano, Él es rey, Él es Señor, y Él mueve las cosas como Él quiere. Y eso es lo que hemos estado viendo en Misión Cristiana del Calvario. Este año especialmente, la soberanía de Dios ha sido notoria en todas las cosas. Soberanía de Dios en los cambios, soberanía de Dios en las transformaciones, soberanía de Dios en cada etapa o cada fase que estamos pasando y disfrutando. Y por eso podemos decir que Misión Cristiana del Calvario no es la misma. Es una Misión Cristiana del Calvario más crecida, más desarrollada. Hay madurez, hay solidez, hay firmeza. Y todo eso es de alabar a Dios, porque eso no lo puede hacer ni un hombre.
ni siquiera un grupo directivo como cuerpo ministerial, ni siquiera asistencia pastoral, ni siquiera asistencia pastoral de cada congregación. Es el Espíritu Santo el que está obrando en cada lugar. Y por eso es que exaltamos a Dios y bendecimos su nombre, porque hemos tenido un año súper, pero súper glorioso. Un año glorioso. Un año donde también he visto un crecimiento y desarrollo en las mujeres. Y de veras, alabo a Dios por las mujeres. Las mujeres de Misión Cristiana del Calvario son preciosas en el Señor y se han desarrollado y crecido de una manera especial. Pero están siendo modelos. Están siendo modelos. Y eso es lo glorioso. Eso es de alabar y bendecir el nombre del Señor. Y ya están los esposos inquietos ahí. ¿Qué pasó con nosotros entonces? ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Cuándo vamos a tener un discipulado? Y eso dice mucho, que las esposas están rascando donde pica. O sea, que están llegando al punto, que están modelando, pues, que están precisamente no imponiéndose, no manipulando, no actuando negativamente, sino dentro del orden correcto, dentro del propósito y la voluntad del Señor. Y hermanos también muy crecidos, desarrollados, discípulos que ahora se han lanzado al ministerio y están cumpliendo una función, que dijéramos, súper, súper gloriosa, y han tenido un crecimiento, como dijéramos, exagerado, un desarrollo exagerado. Y estos ya vienen como con doctorado, con ¿qué más? Con bárbaro, pero es un doctorado súper, hiper, megatón, dinamis, porque vienen a fluir y se lanzan, y las iglesias están creciendo con muchos discípulos que a Dios gracias se están levantando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos tenido un año muy glorioso. Y veo en varios distritos mucho éxito, mucho logro, mucho desarrollo, crecimiento. Y yo quisiera que Mavi nos vinieras a contar lo que ha estado pasando allá en el distrito. Tú, por cierto, tienes uno de los distritos más grandes, o es el más grande, pues, no uno de los más grandes, sino es el más grande. Y Mavi ha sido alguien a quien Dios ha usado y ha permitido darle continuidad y desarrollo a ese distrito, y la verdad es que Dios ha sido fiel. Así que, Mavi, ven, cuéntanos algunas cosas que han pasado en el distrito, y eso es para que veamos que en el Señor todo es posible. Amén. Amén. Muy bien. Perdón, hay que conectarlo. Gloria al Señor. Gracias, apóstol. Bendecimos al Señor, hermanos. El apóstol nos venía hablando, ¿verdad?, hace unos momentos, que hemos visto en este año 2017 la gloria del Señor en una manera asombrosa, majestuosa. Ha sido el año de la manifestación del Señor en nuestras vidas, como misión. ¿Y qué puedo decir en lo personal? A nivel de distrito, el Señor pues nos ha bendecido de una manera abundante. Nosotros allá en el distrito, pues desde años atrás, con el finado apóstol, puedo decir, veníamos trabajando, el Señor pues estaba obrando. Había un par de cosas que no lograron solucionarse, y yo dije, yo no voy a poder hacer esto. Y particularmente había un pastor, ¿verdad?, que tenía tantos años de estar en una congregación, y humanamente no pudimos hacer nada para que ese hermano que estaba en un pasado en una vieja escuela, no logramos sacarlo. Y entonces mi esposo en ese tiempo dijo, en lo que soy yo, no
hago más, ya nada. Que se quede ahí, que sea el Señor quien obre. Y hablamos con el apóstol también de ello. Entonces no digo el nombre, ¿verdad? Por respeto, pero en este año venía aquí con el apóstol y le digo, fíjese que hay un par de cosas que no me agradan, no están bien. Yo quisiera cambiarlas, pero sé que no puedo. Si no pudo el apóstol, menos yo, le digo. Entonces, dejemos que el Señor obre, dijimos con el apóstol. Y dejé pues que la guianza del Espíritu de Dios hiciera todo, ¿verdad? Lo que tenía que hacer. Y no cabe duda que los tiempos del Señor son perfectos. Porque en este año, el Señor, pues, con el equipo de asistencia que nos permite estar trabajando allá en el Distrito 1 de las Verapaces, vimos de una forma gloriosa la intervención del Señor en esa iglesia, básicamente, porque los asistentes mismos llegaron allá conmigo. En esa iglesia hay 4 asistentes y ellos mismos llegaron, hermana, ¿cuándo vamos a tener un cambio? Ya lleva ¿cuántos años ahí el pastor? ¿Verdad? 18 años y estamos que no avanzamos, y me platicaban de la situación, ¿verdad?, que se encontraba la iglesia en general. Y yo les digo, pues el Señor los envió. Lo que no pudimos hacer en tantos años nosotros, el Señor a través de ustedes va a cumplir su propósito. Y me quedé maravillada. Wow, Señor, eres asombroso, eres precioso, porque no aprendemos a conocer al Señor mientras no pasamos, ¿verdad?, esas situaciones, esos procesos que vienen a confrontarnos y a decir, bueno, ¿qué tienes del Señor, verdad? Y si no hemos crecido en nuestro nivel de fe y de creerle al Señor por las cosas difíciles, por las cosas imposibles humanamente, ¿verdad?, para nosotros, pero que para Él todo es posible, porque Él no tiene límites. Y ese es un caso donde yo pude ver la manifestación del Señor de una forma providencial. Grandioso es el Señor. Y lo vimos con los asistentes y demás pastores, que solo el Señor pudo obrar, porque queríamos hacerlo y no podíamos. Otra cosa que tal vez con lo que hubiera empezado era de que en el estado que yo quedé, ¿verdad?, sola, no cabe duda, más de alguna iglesia por ahí dijo, y mujer. Y así dijeron, ¿verdad? Se fue el finado apóstol, pues a ver quién nos van a mandar, ¿verdad? Y luego dijeron, pues la hermana Mavila, no solo una mujer, es mujer y viuda, dijeron. Entonces les digo, pues tal vez ustedes me ven mujer, pero en el Señor soy más que victoriosa. El Señor obra en mí, les digo, y es que ya no soy yo, porque las cosas que yo hago no las hago en mí, sino en el Señor. Porque de verdad que lo que el Señor me permite pasar, lo que el Señor me permite ver allá, junto, como les digo, con el equipo de asistencia, que ellos han sido de gran ayuda, de vital ayuda para mí, es glorioso, ¿qué puedo decirles? Palabras no hay, ¿verdad?, para describir. Nosotros hemos visto en el transcurrir de este tiempo cómo el comité, el distrito ha cambiado. Su entendimiento ha sido abierto, tal vez no a un 100% como el Señor quiere, pero a eso nos está llevando. Y desde ya declaramos que en este año va a ser el año de la gloria y la manifestación del Señor en una forma integral. Y yo espero que las cosas que no pudimos hacer, pues que el Señor las haga, porque los tiempos de Él son perfectos, como les dije anteriormente. Amén. Gloria al Señor. Gracias por el tiempo. Cuando fue el momento de decisión de quién era el que iba a quedar, estábamos reunidos con los pastores. Y para serles franco, en ese momentito no teníamos ninguna respuesta a quién iba a quedarse. ¿Quién iba a quedarse en ese momento? Y preguntándonos con los que estábamos ahí, miren, el Señor les ha mostrado quién, o el Señor ha dicho quién, y todos decíamos, pues no, sino solo así como sugerencias, pues dejemos a fulano, dejemos un pastor, dejemos aquí, dejemos allá.
pero con mucha franqueza no habíamos pensado en Mavi. Y entonces, sino en un pastor o en alguien que quedara conociendo la idiosincrasia o la cultura de allí, que es muy diferente, muy conservadora, ¿verdad? Y especialmente en relación a las mujeres. Entonces dijimos, mirábamos muchas cosas que contrarias. Pero que si cuando ya estábamos ahí en la reunión y empiezo yo a hablar y ahora qué digo, pues, ¿y qué digo? ¿Y a quién dejamos? Y cuando el Señor me dice, Mavila, y yo un ratito así de silencio, y los pastores se me quedaron así como sorprendidos y yo también, ¿verdad? Entonces, y les digo, pues hermana Mavila es la que va a quedar. Y algunos pastores se enderezaron un poquito y yo vi que se quedaron un poquito asombrados, pero en el momento cayó una unción de aceptación y de reconocimiento, hermana Mavila. Pero me alegró muchísimo y he visto su desarrollo y crecimiento de que ella empezó a meterse con el Señor y a buscar al Señor y nos contaba que se iba a encerrar al carro y ahí a buscar al Señor y ahí oraba, lloraba, no sé qué más cosas hacía, pero ahí el Señor la fue llenando y empezó a escuchar reforma apostólica, las reformas que no había escuchado durante muchos años. Empezó a escuchar reformas, empezó a escuchar conferencias del cuerpo ministerial, empezó a llenarse más y más y más, ¿verdad? Empezó a llenarse más y más y eso le hizo crecer y ahora de veras yo personalmente la felicito por el desarrollo y el logro que ha tenido ahí en ¿cómo se llama? En ese distrito de Verapaces. ¿Cómo le llaman? ¿2 o 1? 1. El distrito de Verapaz es 1. Una unidad pastoral que hay. La otra cosa que me gusta es que a pesar de tanta cantidad de pastores que hay, están ministrando con mucho orden el distrito, ¿verdad? Y los pastores todos trabajando así con mucho orden, con mucha... bien apegados al diseño, ahora muy metidos en el diseño, y logros, como ella decía, que se habían luchado hasta por 10 años para que pasaran. Estos testimonios que ella contó, se luchó 10 años. Y ahora en este tiempo Dios la usó a ella para tener estos logros. Pese a esa barrera cultural. Si allá no es muy nada más a la cocina. Pero gloria a Dios, el Señor ha mostrado lo útil que son las mujeres en Misión Cristiana del Calvario. Y doy gloria a Dios por eso, porque allá se venció, se sobrepasó, los límites. Y a Dios gracias ha habido un desarrollo y un crecimiento muy grande. Así que yo bendigo a Dios. Había otro hermano que tenía problemas con las escrituras de un templo y él se había ido qué ratos y el hermano Rodolfo luchó varias veces para que diera la firma, se pelearon y creo que casi iban al juzgado y no sé qué más cosas pasaron por ahí. Pero en este año llegó un momento en que se dijo, ahora es el momento de hablarle a él. Y se le habló y ¿cuál fue la sorpresa? Que dijo, pues con gusto, damos la firma y se arregló todo. Entonces también fue una pelea de años que él no logró, pero ella sí lo ha logrado. Y entonces muchas cosas así que se han venido dando, logros no de un mes, sino logros de años, ¿verdad? Que se batalló, sin embargo, gracias a Dios lo pudo hacer. Y por eso yo personalmente te bendigo, Mavi, y he visto el crecimiento y desarrollo en ese distrito y en tu vida especialmente, ¿verdad? Y alabo a Dios por ello, pero mucho me alegra la forma en que ha estado administrando el distrito mismo. Y la otra cosa es cómo la respetan en ese distrito. Ay, sí, hombre, sí.
y casi le rinden el sombrero ahí. No, sí es muy, o sea, una unidad muy linda, muy preciosa, y doy gloria a Dios por ello. Hay mucho respeto de Mavi hacia los pastores como de los pastores hacia ella, y un trabajo muy bonito. Hermanos que no se metían al diseño, ahora están metidos. Creo que es raro, no sé si todavía hay o es raro el que no se ha metido, pero hermanos que no se habían metido ya se han logrado meter ahora, y como ella dice, ahora que ella es mujer, ahora se han metido, pues va. Entonces, pura soberanía de Dios, y exalto a Dios por ello. Así que gracias a Dios y bendiciones, porque eso denota, y quise que testificara, no solo por ser mujer, sino que testificara por esa soberanía de Dios en los distritos, y que nos demuestre que sí es posible trabajar bien en los distritos y los logros que se tienen. Amén. Aleluya. También otro distrito que ha tenido logros en algunas o en varias cosas. Estuve en estos días en el distrito de Occidente, donde dirige el pastor Walter, y me llamó mucho la atención el involucramiento de todos los pastores en producir. Pero lo que más me llamó la atención también fue las esposas metidas en producción, y de cómo es que se levantaron. En todo este año fue un proceso en que ellos rompieron barreras, obstáculos, salieron de su mentalidad de escasez y de pobreza. Y qué lindo fue escuchar, por ejemplo, a una esposa de pastor, y dice: mire, yo no iba antes a los congresos porque mi esposo no me daba, pero empecé a vender helados, y empecé a vender helados con una hielerita. Ya después, ahora logré comprar una refrigeradora, estoy por comprar ahorita otra refrigeradora, y voy por una nevera. Pero le cuento que hemos pagado, y yo he pagado nos hemos quedado en el hotel, dice. Y ahora ya van 2 veces que nos hemos quedado en el hotel, dice, porque ahora yo estoy produciendo. Ahora es él el que le pide a ella. Allá va. O sea, qué lindo ver la producción que se está dando. Y quisiera, pastor Walter, que brevemente nos contara sobre ese proceso, para que así, y que lo que me llamó la atención fue ver de todos los que estaban ahí, todos contaron de que habían estado en progreso y en avance. Así que ven para acá y nos cuentas brevemente. Esto es para que veamos que los distritos sí están desarrollando, y que sí los podemos llevar a desarrollo y a crecimiento. Una de las cosas que hemos tenido cuidado es de lo que el Señor ha dicho que llevará al distrito. Entonces se le ha puesto mucha atención a lo que el Señor ha indicado, ponerle atención a los matrimonios, a los jóvenes. Y el 17 de diciembre el apóstol llegó a hablarnos sobre producir. Pero llama la atención porque después de la cena del Señor hicimos un desayuno con los pastores. Se les convocó para que ellos presentaran lo que han estado produciendo. Pero antes de eso, el Señor nos llevó a ponernos en el camino del propósito, limpiar nuestro caminar. Y a raíz de eso yo pude particularmente ver a los pastores con una transición en su mentalidad, a los que lógicamente se han involucrado y creído al Señor. Ahora, sí vemos a los pastores produciendo y contentos, una transición, como dice el apóstol, ya no esposas acomodadas, esperando que les dé el esposo, aunque lógicamente el pastor debe seguir siendo proveedor, pues como hombre, como cabeza de hogar, pero las mujeres ya no están estancadas, pues. Y prueba de ello, hay algunos hermanos de algunas sedes que me preguntaron: ¿y por qué no nos llevaron nosotros a presentar si todos oímos la misma enseñanza, dice, la misma revelación? Eso ya va a ser en su tiempo, pues. Lo que pasa es que hemos entendido que los pastores tenemos que ser el ejemplo, ¿verdad? Y eso es lo que inició con nosotros ahora en las iglesias, ¿verdad? Ser ejemplo, ser modelo, y mirar y hacer lo que hago yo, ¿verdad? Eso es, y sí hemos visto el cambio de mentalidad en cada uno de ellos,
Y una de las cosas que el Señor hizo en el Congreso de noviembre en mi vida particularmente es dejar a Dios obrar, ¿verdad? Porque cómo cuesta el sacrificio, que le entiendan. Entonces ahí sí que el Señor dijo que Él quería obrar y Él estaba. Ya hemos visto cómo el Señor está obrando en las vidas particularmente, tanto en la mía como en los siervos del Señor. Amén. Hay varios hermanos que ya también tienen producción de café, tenían su terreno y dice, ¿y qué hacemos con el terreno? Pues sembremos, pues se ha estado diciendo de que sembrar y hasta nos presentaron las primeras bolsas de café de producción. O sea, ya ellos están avanzando, pero hay otro hermano que el de San Bernardino, no sé si recuerdo bien, que él dijo que en el 2007 o 2009, algo así, que yo dije que íbamos a pasar de, ¿cómo se llama?, de empleados a empleadores, algo así, y que eso iba a empezar a pasar, y él con su familia se reunió y empezó a sembrar palo de hule. Pero el año antepasado, ahora ya es antepasado, porque fue en el 2016, el 17 de diciembre, que llegué a platicarle a los pastores sobre producir. Ellos dijeron, pero si ya es el tiempo de cosechar, ya se nos pasó un año más, porque ya van, no sé si 7 u 8 años de que el árbol estaba sembrado y ni siquiera le habían sacado el jugo. Ahí sí que sacar el jugo, ¿va?, al árbol. Cuando ellos oyeron, pero si ya es el tiempo, nos estamos durmiendo, y empezaron a cosechar, pues, y ahí sí que a sacarle el jugo al árbol, y ahora están formando su empresa de producción de, no sé cómo le llaman a ese, chipa, bueno, de chipa, pues, así como dicen, esa producción de chipa. O sea, miren hasta dónde está llegando ya, pues va. Y había otro pastor que él pues ahí estaba pastoreando, y la iglesia, él tuvo un cambio pastoral hace unos años, reciente, y decía, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Y él es contador, él es auditor más bien, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Pero cuando oyó ese mensaje de producir, dijo, bueno, pues yo voy a empezar a funcionar en lo que soy, pues, y total que se empezó a meter y fue a hablar con un señor de Retaluleu, o le habló el señor de Retaluleu, y le dijo, mira, ¿y cuánto vas a cobrar? Mire, vea mi trabajo y después me pone un precio. Y cabal, pues al mes hablaron y le dice, mire, yo le voy a cobrar 10,000 al año. 10,000 por el trabajo. 10,000 por el trabajo. Y le dijo, pues dale, pues, va. Pero donde vio su buen trabajo y su trabajo con excelencia, al poco tiempo viene el jefe y le dice, no te voy a pagar 10,000 al año, sino 3,500, 3,000 mensuales, que resultan siendo 36,000 al año. Y total que él dice, pero si yo estaba poniendo barato mi trabajo cuando el Señor lo estaba poniendo al precio correcto, pues. O sea, cuántas cosas están resultando, y ahora pues la familia, pues ni modo, está bien, pues, ¿verdad? No solo la familia, la iglesia, le está dedicando tiempo a la iglesia, y todo, pues, todo se ordena, todo se arregla, y gracias a Dios, total que están pasando cosas preciosas y hermosas, pero también a nivel de discípulos están pasando cosas muy lindas, y la verdad es que quisiera contar un sinfín de testimonios de lo que está pasando, pero conté un testimonio en Reforma sobre un hermano de Tactic, y voy a pedir a Alejandra, cuéntanos de este hermano Mario, creo que se llama, o no me acuerdo, brevemente, y de cómo es que Dios los ha sacado de su estado de conformismo a un éxito y a un logro tremendo y glorioso. Bendiciones, hermanos. Pues
Es una bendición el escuchar, ¿verdad? Y saber que el Señor está obrando así como con nosotros, ¿verdad? Pero también con los discípulos. El apóstol comentaba acerca de nuestro discípulo allá en Tactic, él se llama Mario David. Y les voy a comentar un poquito tiempo atrás. Él estuvo trabajando 7 años en un colegio cristiano, pero este colegio, pues él daba clases de música y este colegio tiene devocionales diarios. Entonces él estaba a cargo de uno de los devocionales. Y pues los encargados del colegio le comenzaron a decir, Mario, pues vente con nosotros, ¿verdad? Vente, esto no se lo había compartido al apóstol. Y le decían, vente. Fue tanta la insistencia que en total fueron 5 veces que le dijeron que se fuera al ministerio con ellos. Y una de las cosas que le dijeron, el Señor te va a usar acá, vas a ver que el Señor te va a hacer crecer aún más. Y él le dijo, él respondió, ¿verdad? No, yo sé que el Señor me va a usar donde yo estoy, en Misión Cristiana del Calvario, y ahí es donde Él me quiere tener y ahí Él me va a hacer crecer. Pues como les comentaba, ¿verdad? Fue tanta la insistencia que lo despidieron, ¿verdad? Porque como él no aceptó, no quiso estar, ¿verdad?, en el ministerio con ellos. Entonces él dijo, bueno, me quedé sin trabajo. Señor, ¿qué voy a hacer? Tú sabes que yo quiero serte fiel a ti. Y el trabajo que ahora tiene lo encontró a través de internet. No fue que lo llamaron o él fue, sino que fue a través de internet. Como les comenté, él era maestro y este trabajo es de ventas. Él no tenía ni una experiencia en ventas. Y él dijo, bueno, Señor, tú sabes, ¿verdad? Lo dejo en tus manos. Como lo comentó el apóstol al principio, pues él empezó a trabajar en marzo. Tiene 9 meses de estar trabajando ahí. Y su meta eran $10,000 y él no llegaba a los 10,000, llegaba a $6,000 y cada vez que llegaba el mes lo llamaban y la jalada de oreja de los jefes, ¿verdad? Que qué estaba pasando y lo amenazaban, te vamos a despedir si tú no te pones pilas, ¿verdad? Entonces él, bueno, Señor, ¿qué hago? Y llegó a administración con nosotros y dijo, bueno, yo quiero que el Señor tome, ¿verdad?, lugar en mi trabajo y pues me voy a saltar ahora, ¿verdad? Ahorita él terminó con $178,000 vendidos. Diciembre para esa financiera no es buena porque todos tienen efectivo para comprar en efectivo y él terminó pues en quetzales con 2 millones de quetzales vendidos. Entonces, imagínense de que él apenas empezó vendiendo $6,000 y ahora $178,000. Entonces, este es uno de los testimonios, hermanos, y si yo les pudiera contar más, en realidad en la iglesia hay muchos testimonios. Hay hermanos que empezaron con una su cajita, yo les digo como de Bimbo, ¿verdad? Porque así la veo yo, así la vi yo, así la asemejé, ¿verdad? Como los que llevan el pan de Bimbo, vendiendo en la calle y ahora tienen pues grandes locales. Incluso ayer precisamente estaba yo con una familia, me decía, hermana, me dijo, usted no ha llegado ahorita a mi negocio, pero mire, un pedacito tengo nada más para pasar porque ya puse más producto para vender. Entonces, ahí sí que el Señor está obrando de una manera grande, de una manera especial, está haciéndonos productivos a cada uno de nosotros. A este hermano Mario, la empresa lo empezó a capacitar para que diera resultado, para que fuera eficiente, pero no dio resultado y entonces ya en estos meses cercanos llegó con el pastor nuevamente y le dijo, mire, yo creo que me van a sacar, así que me van a despedir porque ya me han dicho varias veces que me van a despedir, pues, porque no llego ni siquiera a la meta.
y como decíamos con algunos hermanos, le querían poner el traje de Saúl, ¿verdad? Como le pusieron a David para que peleara con Goliat. Pero no son sistemas humanos. Lo que está viendo la misión ahorita es el proceso de Dios, es la escuela de Dios. Ese es lo lindo. Entonces viene él y dijo, no, yo voy a agarrar lo que el Señor ha estado hablando con los hermanos, con lo que se habló en el Congreso, con lo que se ha hablado en Reforma, y dijo, eso es mío y yo lo voy a agarrar. Y empezó a crecer y a crecer de casi ser uno de los últimos, eso no lo dijo la hermana, ahora es el primero de la empresa a nivel nacional. Está ocupando ya 2 meses el número 1 a nivel nacional. Entonces se fue no así, sino se fue así puro cohete, ¿va? ¿Y por qué? Porque no pudo el traje de Saúl cambiarlo, pero sí la escuela de Dios sí lo pudo cambiar y transformar. Entonces, qué importante es ver todas estas enseñanzas que nos ayudarán a crecer y a ver que los discípulos están creciendo dentro del orden y propósito del Señor. Así que por eso, y podríamos aquí contar un sinfín de testimonios que ha estado pasando, y me alegra mucho la actitud del pastor Sammy allá, que ha hecho talleres en la iglesia para que las hermanas y los hermanos aprendan a hacer flores, a cocinar, asuntos de, de repostería, y les está enseñando todo eso, y están teniendo talleres. Las hermanas que saben de eso están enseñándoles a las otras hermanas esos trabajos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos volviendo a nuestra gente, ¿qué? Productiva. Y no solo porque querramos o porque tengamos una estrategia en Misión Cristiana del Calvario de eso, sino porque esa es la naturaleza de Dios. El trabajar y el hacer de la iglesia, de la gente en general, productiva para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si por un momento ahí alabamos y agradecemos a Dios y le decimos que gracias a Dios, no solo por estas cosas, porque la verdad es que podríamos pasar todo este día, y no es un eslogan, no es un dicho, sino la verdad es que podríamos pasar todo un día contando de las grandezas de Dios y de las verdades de Dios. Así que gloria a Dios por los distritos, gloria a Dios por las iglesias, gloria a Dios por los pastores que han cambiado de entendimiento y que están viendo al Dios real y que está produciendo, están viendo evidencias. Gloria a Dios por los discípulos que están siendo transformados y que están siendo tocados por el poder del Espíritu Santo. Nos llena de gozo, de alegría, de ver esta manifestación de Dios y de ver este poder de Dios, porque Él está siendo glorificado en todas las cosas. Ese es el Dios de Misión Cristiana del Calvario. Ese es el Dios nuestro, el Dios glorioso, el Dios omnipotente, el Dios que majestuoso, alabado sea su nombre. Que ahora no solo los hombres, sino las mujeres también están siendo productivas. Que todas están siendo involucradas en el propósito y en el plan del Señor. Qué lindo es ver a Dios expresándose en toda nuestra vida de una manera integral, como decía hermana Mavi. Es el tiempo de la manifestación integral de Dios en todas las cosas. Por eso alabamos y bendecimos a Dios, porque grande es su poder y porque grande es su misericordia. Aleluya. Alabado sea su nombre. 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 Glorioso el Señor. Bendito y exaltado sea su nombre. Bendito y exaltado sea su nombre. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su poder. Señor, engrandecemos tu nombre y te bendecimos porque eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito el Señor. Alabado sea Dios.
El Señor nos ha estado hablando en este tiempo sobre que este año 2018 es el año de la expresión de Él de una manera más gloriosa y más poderosa. Es el año donde vamos a verlo mucho más visible de lo que Él se ha logrado mostrar en medio nuestro. Es el año en el cual estaremos viendo de una manera real y más real, no porque Él se convierta en más real, sino estamos hablando de que nosotros somos los que lo vamos a ver más real. Él sigue siendo el mismo, Él no cambia, pero sí nos está llevando a nosotros a entender la obra del Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo nos lleva a algo glorioso. Voy a ver cómo lo explico y darme a entender sobre esto. No soy bueno para dibujar, ni gané nunca mis exámenes de dibujo. A ver, ven a hacer una persona aquí, una silueta ahí. Yo cuando no puedo, pido ayuda, así que ustedes lo van a calificar. ¿Con piernas o sin piernas? Bueno. Yo creo que ahí lo dejamos mejor. Vamos a quitarle esta clase de cabello. No es porque sea muy moderno, porque ahora ya no usan cabello. Ahora mejor se lo cortan. Pero vamos a dejarlo así para que... Muy bien. Si vamos a hacer la expresión de Dios, o si vamos a seguir siendo la expresión de Dios, definitivamente tenemos que conocer a Dios. Lo lindo es que Dios se deja ver. No es un Dios que se esconde. No es el Dios invisible que venía viendo Moisés, sino nuestro Dios es un Dios visible. La relación correcta con Él no es ver a un Dios invisible y que yo me imagino cómo es Dios, y que yo estoy no solo imaginándome, sino, ¿qué podríamos decir? Suponiendo cómo es Dios, imaginándome de su carácter, imaginándome de su paciencia, imaginándome de su gracia, sino Él se está revelando tal como Él es, y lo estamos viendo, y ahora no solo lo estamos viendo en las Escrituras, sino lo estamos viendo en los diferentes recursos que Dios ha dado. Por ejemplo, viene el Señor y hablando de Jesús, solo explico todo esto para llegar al punto a que quiero llegar. Viene el Señor y usó el recurso de las Escrituras. Por ejemplo, dice en Lucas 24:44 que Él, ¿qué les dijo? Habló acerca de las cosas que estaban escritas. El hermano apretó mucho esto. O sea, en primer lugar, el recurso fue las Escrituras. Y fue Jesús a ver, dice, ¿a qué cosa? A la ley, a los salmos y a los profetas, para ver qué era lo que las Escrituras decían de Él.
para entender qué era lo que Dios quería hacer, para conocer qué era lo que Dios quería hacer. Ahora, Jesús no vino a la tierra aquí sin saber qué tenía que hacer. Él fue enviado sabiendo qué tenía que hacer, pues, porque dice, para esto he sido enviado. Y yo soy el pan enviado del Padre, enviado del cielo para aquí a la tierra. ¿Por qué sabía que era pan? Porque él iba a cumplir una función de dar vida. Eso no lo aprendió aquí en la tierra, eso o sea, el plan y el diseño lo conoció el Señor allá, y para eso vino aquí a la tierra. Él sabía que venía a morir, que iba a nacer para morir, eso lo conocía, pero a pesar de eso, fue también, ¿qué cosa? A las Escrituras, para que como hombre nos enseñara la importancia de conocer a Dios a través de las Escrituras. Pero no las Escrituras como lectura diaria, no las Escrituras como para sacar mensajes, porque muchos solo estudian a la hora que les toca que predicar, y cuando no les toca que predicar no leen nada. O como aquellos pastores o hermanos que le dicen al pastor, y el pastor le dice, mire, predica esta noche. Ay, hermano, ¿cómo no me dijo hace 20 días, hombre? ¿Qué significa eso? Que no leen nada, pues. Y que cuando leen las Escrituras solo la leen para predicar, pero no para vivir y ver qué es lo que el Señor quiere que hagamos. O sea, yo tengo que estudiar las Escrituras y escudriñarlas para ver qué es lo que Dios quiere que yo haga y qué es lo que la misión quiere el Señor que haga. No para predicar, sino para qué, para conocer a Dios a través de las Escrituras. Pero cuando hablamos de conocer a Dios, no solo estamos hablando de conocer su persona, sino su propósito. Una es su persona. Cuando hablamos de su persona, ¿de qué estamos hablando? De su carácter. ¿Qué más? ¿Qué más contiene una persona? Su carácter, su temperamento, sus emociones, su voluntad. Ahora, pero también su propósito. Cuando yo leo las Escrituras, estoy conociendo su propósito, pero también su diseño. ¿Por qué cuando fue tentado en Mateo 4 o Lucas 4, él no aceptó ninguna negociación ni ningún arreglo con el diablo cuando le dice, todo esto te daré si postrado me adorares? En otras palabras le estaba diciendo, ¿para qué vas a ir a la cruz si yo te lo puedo dar aquí? Porque a mí me ha sido entregado, dijo. Cualquiera hubiera dicho, bueno, pues negociemos aquí, pues, ¿verdad? ¿Para qué ir a la cruz? Porque él no lo aceptó. No porque hubiera sido valiente, aunque lo era. No porque hubiera sido pilas, aunque él lo era, super pilas, pues, ¿verdad? No porque haya sido, ¿qué cosa? Ayúdenme. Fuerte. Aunque lo era, pues. Pero no por eso, sino porque él conocía el propósito de Dios. Conocía el diseño que tenía que ir a la cruz, pues va. Muchos de nosotros no vencemos las circunstancias ni las diferentes facetas o desarrollo de nuestra vida personal y de la iglesia, precisamente porque no hemos entendido el propósito de Dios, el diseño de Dios. Y por lo tanto pensamos que cualquier oportunidad que se nos presenta es de Dios, pues va. Aquí se le presentó al diablo oportunidades. Si algo el mundo te enseña es que hay falta de oportunidades y que cuando hay oportunidades debes aprovecharlas. Jesús aquí tuvo oportunidad. Pero ¿qué pasó? Él no la aprovechó. ¿Por qué no la aprovechó? Porque él conocía el propósito y el diseño, y conocía a la persona, conocía a su Padre.
Vencer la tentación, no solo estoy hablando de pecados, sino estoy hablando de alcanzar el propósito y de dar la talla. Vencer la tentación no es producto de que yo sea valiente y que me comporte como un soldado de Jesucristo. Vencer la tentación es producto de que yo estoy conociéndole a Él, su propósito, su diseño. Entonces sé que no. Si ustedes recuerdan cuando hablamos sobre el detener la tormenta, ¿por qué Jesús calmó la tormenta y por qué estaba calmado? Porque Él sabía que no iba a morir ahogado, pues. Él sabía que donde iba a ir a morir era ¿dónde? En la cruz, pues. Entonces Él no se preocupó, no se hizo qué bolas, no se hizo qué... no se espantó, Él tampoco se puso eléctrico como los discípulos, pues. No perdió control. ¿Pero por qué? Es que Él era templado. Sí, lo era, pues. Es que Él era ¿qué? Sobrio, sí, también lo era. ¿Pero por qué? Porque Él sabía, como vuelvo a repetir, que no iba a morir ahogado, pues. Entonces conocía ¿qué cosa? Todo el plan del Padre. ¿Por qué? Porque había llegado y leído ¿qué cosa? Había conocido el plan antes de venir a la tierra, pero allí Él fue a buscar qué era lo que Dios quería. Entonces, ¿qué es lo que nos hace débiles e incapaces e insuficientes o ineficaces es la cosa? ¿Qué es lo que nos hace ineficaces en poder dar la talla y el poder ser la expresión de Cristo? Una de ellas es en ignorar lo que es el Padre. ¿Por qué? Porque estamos ignorando las Escrituras. Ahora, Jesús conocía bien. ¿Se recuerdan cuando lo iban a tirar allí, que estaba en qué? Lo iban a despeñar y Él se fue. No se fue por miedoso, cualquiera dice, cobarde, cobarde, cobarde. Jesús era cobarde. No, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? Porque sabía que no era así que tenía que morir. ¿Pero por qué? Porque conocía no solo la persona del Padre o al Padre, sino porque conocía su propósito y conocía su diseño, conocía su plan. Entonces, por eso es que en Juan 19, cuando dice Jesús y dijo, tengo sed, Juan 19, no sé si es 20 o 21, o si alguien me ayuda ahí, me van a tener que ayudar con varias escrituras hoy. ¿Qué dijo? Tengo sed para que se cumpliese la escritura. Él no dijo tengo sed porque tenía sed, definitivamente la de haber tenido, pero cientos de veces tuvo sed. 28. Cientos de veces tuvo sed, como nosotros también la hemos tenido cientos de veces. Pero ¿por qué no dijo tengo sed en esas cientos de veces? ¿Por qué la dijo hasta ahí? Dice para que se cumpliese las Escrituras. O sea, si algo Jesús, ¿por qué fue la expresión del Padre y el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia? Porque Él conocía no solo su persona, sino, estoy hablando del Padre, sino conocía su propósito y conocía su plan. Entonces, ¿qué es lo que nos hace débiles? No conocer las Escrituras. Por no conocer las Escrituras. En este caso son solo el recurso, pero por no conocer ¿qué cosa? La persona, el propósito y el diseño. Entonces nos hace débiles, porque entonces cualquier oportunidad la vemos ¿qué? Como de Dios. Cuando al conocer el propósito de Dios vamos a saber si esa oportunidad es de Dios o no es de Dios. Si encaja con el propósito o no encaja. Aunque no es de eso que voy a tocar el tema, pero solo para darme a entender. Está una chica y viene un chico por ahí y le dice, mira, te quiero, te amo, eres la más preciosa del mundo, seamos novios para después casarnos y es de Dios, yo orando que el Señor me provea novio y ahora vino
pero el otro ni cree en Dios, ni cree en el diseño, ni encaja. Pero yo lo voy a salvar. Pero yo voy a hacer esto, yo lo puedo ayudar, yo lo puedo encajar, yo lo puedo llevar. Y cuando sentimos nos sacaron del diseño, pues a eso me refiero. No son por oportunidades. Lo mismo puede ser un negocio, lo mismo puede ser una empresa, lo mismo puede ser cualquier otra circunstancia. O incluso hermanos que nos llegan a las iglesias. ¿Verdad? Mire, aquí venimos para ayudarle y meterle el hombro. Amén, gloria a Dios. El Señor dice que tiene gente también que no son de este redil. O sea, sí tiene gente aparte que va a estar viniendo. Pero ahí es donde también tenemos que estar, ¿qué? Conociendo si es del Señor o no es del Señor. ¿Va? Ejemplo tal vez de Jonás cuando compró el ticket para irse a otro lugar huyendo del Señor. Para irse huyendo del Señor. Pues. Y él tuvo paz. Y a veces le decimos nosotros a los hermanos, mire, si tiene paz, es del Señor, hágalo. No, Jonás lo que menos sintió fue paz en lo que el Señor le dijo, y era la voluntad de Dios. Por eso esas cosas son puras terapias o son puras psicologías, pero nosotros a lo que debemos de llevar a cada discípulo y nosotros mismos vivir en ese mismo accionar es tal como vivió Jesucristo. Ahora, entonces, pero Jesús no solo vivió de las Escrituras, gloria a Dios por las Escrituras. Pero ¿qué dice, por ejemplo, en Juan, donde dice, Juan 5 me parece, ahorita me ayudan ustedes, me van a ayudar a complementar, donde dice que él lo que ha visto, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve. Lo que ve. Ahora no es lo que leyó, sino ahora es lo que ve. Aquí está otro punto. No, mi hermano, yo solo las Escrituras, mi hermano. Yo solo las Escrituras, y las Escrituras es mi punto fundamental. Definitivamente que sí, pero también lo que ve hacer del Padre. ¿Y qué dice que hace? ¿Qué dice en ese versículo? Lo hace igualmente. ¿Qué significa? De la misma manera que lo hace el Padre, en el mismo tiempo que lo hace el Padre, de la misma forma en que hace el Padre, así es como lo hace el Hijo. Entonces, ¿cómo conoció Jesús también la persona del Padre? ¿Cómo conoció el propósito? ¿Cómo conoció el diseño? ¿Y cómo conoció el plan? No solo por leer las Escrituras, sino también ¿por qué? Por lo que ve. Por lo que ve. Por eso es que Dios está haciendo visible, para que nosotros lo veamos a Él, para que nosotros hagamos como Él lo hace, para que lo hagamos igualmente como Él lo hace. El problema pastoral o el problema de iglesia es que solo vamos a las Escrituras, como dije, para buscar qué predicar o para ver qué tema, doctrinal creer, cuando realmente qué es lo que... Mire, Jesús no iba a buscar doctrinas, Jesús lo que iba a buscar era la persona del Padre, era su propósito, era su diseño. Vaya usted a cualquier iglesia y ¿qué le enseñan primero? Doctrinas. Y a buscar en la Escritura ¿qué cosa? Doctrinas. Cuando lo que el Señor no iba a buscar doctrina, lo que el Señor iba a buscar era la persona del Padre. ¿Qué era lo que el Señor estaba viendo? No era una doctrina, era una persona. Amén. Amén. Era una persona. ¿Y quién era? El Padre. Lo que ve hacer, ¿qué dice? Lo que ve hacer al Padre, porque todo, no la mitad, no el 50%, no un porcentaje alto, sino todo, ¿qué dice ahí?
lo hace, ¿qué cosa? Todo lo hace igualmente. O sea, no dejaba de hacer nada que el Padre, ¿qué? Haya hecho. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, todo lo que el Padre hace, nosotros lo hacemos? Ahora, el modelo de Jesucristo, el modelo a seguir, el modelo glorioso, el ejemplo por excelencia que es Cristo, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a qué? No solo a leer, sino nos lleva a qué cosa? A ver. Ahora veamos la importancia de ver. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Mira las estrellas. Y así que, solo lo voy a parafrasear, así será la multiplicación que yo te voy a dar. Pero no le redactó una serie de puntos doctrinales. Lo que lo llevó fue a qué? A ver. Lo que lo llevó fue a ver. ¿Cuál es la doctrina de Misión Cristiana del Calvario? Es Cristo, es su persona, es su modelo, es su propósito, eso es. No son un montón de decisiones de una asamblea que lo que uno hacen es, lo que generalmente hacen es que invalidar las escrituras. Nosotros, como dijo una vez un hermano de otra misión, aquí acordamos que los milagros fueron pasados. Están invalidando las escrituras y ese es su punto doctrinal. Para ser muy claros, Misión Centroamericana, pues vaya. Scofield. Y Scofield es uno que dice, no, eso es los ministerios es pasado, los milagros pasados, hoy no hay profetas, hoy no hay apóstoles, hoy no hay aquí, eso era para allá, y eso decidieron ellos, invalidando las escrituras. ¿Por qué? Porque están siguiendo puntos, ¿qué? Doctrinales, cuando nuestra doctrina es una persona. Esa persona se llama Cristo Jesús, pues. Su propósito, su diseño, su plan. Entonces, ahora es por lo que ve. Y puedo hablar de muchos ejemplos que el Señor lleva a la gente a ver, pero quiero llevarles a lo que dice 2 Corintios 3:18. ¿Cómo es que vamos a ser transformados? ¿Cómo dice que vamos a ser transformados? Viendo. Leamos ahí, alguien que me lo lea. ¿Cómo dice ahí que vamos a ser transformados? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados, pero ¿cómo somos transformados? de gloria en gloria en la misma imagen. En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero ¿qué dice en la parte inicial? Mirando a cara descubierta, ya no con velo. Ahora entonces, primero nos lleva a mirar, solo voy a poner aquí, nos lleva a mirar, fíjese, mirando, mirar, y luego ¿qué dice? ¿Somos qué? Transformados. Dios habla hoy, apóstol. Dice en la versión Dios habla hoy, por eso todos nosotros, ya sin velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos a su imagen misma. Ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Según las Escrituras. Al ver su imagen, o sea, al verlo a él, su persona, entonces, ¿qué somos? Dice ahí. Entonces quiere decir que aunque yo lea las Escrituras, pero si no lo estoy viendo a él, ¿qué pasa? No soy transformado. A la misma imagen. Por eso es que necesito ver. Por eso es que Dios está haciendo visible. Y Dios es un Dios que le encanta que lo veamos. Como dije, no es un Dios que se esconde, ¿va?
No es un Dios que anda por allá y que está allá lejos. Se ha sostenido de que el que mira a Dios muere cuando Dios quiere que lo veamos. Cuando Dios quiere que lo veamos, por eso mirando a cara descubierta, entonces somos transformados. Pero ¿qué dice que estamos mirando? La imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso vamos a hacer, ¿qué cosa? A la misma que dice, imagen. ¿Cómo entonces, ahora yo quiero que empecemos a ver esta relación, cómo puedo entender yo entonces las escrituras? Porque las escrituras no son para interpretar. En ninguna parte de la escritura dice que hay que interpretarla. Eso solo nos dice la teología y el instituto bíblico. Por eso es que nos enseña hermenéutica. Mire el error garrafal de los institutos bíblicos. ¿Cuál es la hermenéutica? Es la ciencia que nos enseña a interpretar las escrituras. ¿Quién dice que a Dios hay que interpretarlo? Si yo les menciono algo de Dios y un versículo aquí, y ahora les digo, interpreten ustedes, juntamos aquí 100 interpretaciones, pues. No es qué es lo que Él está diciendo, es entender lo que Él está diciendo. Ahora, ¿cómo lo voy a entender bien? No solo leyendo, sino ¿qué dice? Sino viendo. Apóstol, en la versión PDT dice, con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente en la gloria del Señor. O sea, es estar viéndolo a Él sin distraernos en nuestros propios pensamientos o en nuestras propias ideas, sino viéndolo claramente. Cuando nosotros leemos las escrituras, no es que esté rebajando las escrituras, sino ahorita solo es por darme a entender. Cuando nosotros leemos las escrituras y tratamos de entenderlas solo por Él, es como estudiar por correspondencia. Natación por correspondencia, y el entrenador en el momento de la prueba se murió, y graduado de entrenador de natación, pues. ¿Por qué? Porque nunca vieron, solo recibió clases y clases y clases y clases y clases, pero nunca vio cómo se nadaba, pues. Y al nadarse se ahogó, pues. Y ahí en su, ¿cómo se llama? En su lápida le pusieron un rótulo, el entrenador de natación se murió ahogado. Parece ridículo. Pero reciba clases y usted puede graduarse de música, por ejemplo, o de teclado, y después póngase al teclado y ¿qué va a pasar? No sabe tocar nada. ¿Por qué? Porque la forma de tener la imagen de Cristo es entendiéndolo en su palabra, pero lo vamos a comprender mejor ¿cómo? Viéndolo, entonces sí vamos a ser transformados. Entonces sí vamos a ser la expresión de Cristo. ¿Por qué entonces Jesús era el resplandor de su gloria? Porque él miraba. Porque él miraba al Padre. Lo que ve, no dice lo que vio en el cielo, sino lo que ve, está hablando de presente. O sea, Jesús tuvo un discipulado permanente del Padre. Y ese discipulado no era por correspondencia, era un discipulado de relación. Ahora ve. Lo que ve hacer al Padre, eso hace igualmente el Hijo. ¿Pero por qué lo hacía igualmente? Se podría decir como el texto lo estaba viendo a cara descubierta. ¿Por qué? Porque lo estaba viendo a cara descubierta. Hablemos de repostería. ¿Dónde está Mari aquí? ¿Qué se nos hizo? Mari Méndez. Está en la cocina, bueno. Hablemos de el pastor Hugo, a ver Hugo. Si tú nos dijeras aquí, mire, el pan se hace así, así, asá, y después nos llevas al horno,
¿qué crees que podemos hacer? Sí, pero no es lo mismo que tú digas, estos son los pasos, pero ahora miren, así se hace, así se amasa. No aguado, no aflojo, no así todo con las manos así, cuidándose las uñas. No, bien. Hay que mostrar. Entonces, porque al mostrar, ¿qué estás mostrando? Tiempo. Hay algunas hermanas cuando hacen tamales que en 5 minutos creen que ya está la masa. Pero cuando ya están viendo, dicen, y todo ese tiempo lleva. A pesar de que se les había enseñado que había que darle vuelta a la masa. Pero ahí están viendo tiempo, ahí están viendo qué cosa, fuerza. Las medidas, ahí están viendo qué cosa. La consistencia de la masa. Y ven, no, todavía le falta el punto. Pero no solo porque se los dijeron, sino porque lo están que. Entonces, por eso es que podemos dar la talla, no solo a leer las escrituras, sino a verlo a Él. Usan hojas tamaño oficio para hacer tamales. Como les dice que hay que usar hojas, ¿va? Ahora, todo eso es muy importante. Ahora, pero Jesús no se quedó ahí. Ya lo vi. Ahora, todo esto, y lo estoy hablando porque el año pasado el Señor nos estuvo hablando de qué, de ya no vivo yo. Ahora, ¿qué dice ahí mismo en ese pasaje? Que no hacen nada por sí mismo. Quiere decir que ¿por qué no vemos? No porque Él no se deja ver. Si no lo vemos, ¿por qué? No lo vemos, ¿por qué? Porque se tiene el velo, ¿no? Yo lo acabo de decir hace un ratito, así que... Yo lo acabo de decir hace un ratito. Porque ignoramos las escrituras. Y no hay una relación correcta con Él. Porque no tenemos un yo sometido. Por eso no lo podemos ver. Y Él se está revelando y no lo vemos. Primera Juan 3:2, ¿qué dice? Dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que tenemos. Cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos. Porque lo veremos, ahí está el punto. Ahora, ¿por qué no lo podemos ver? Como hemos dicho, si Él siempre ha sido el mismo. Por eso es que Él nos ha hablado del ya no vivo yo, ¿para qué? Para poderle ver. Mire qué precioso es Dios. Nos ha mostrado la importancia de ¿qué? De que apliquemos, que no sea un eslogan, sino que sea una realidad, el ya no hacer las cosas por nosotros mismos. Quiere decir que cuando yo hago las cosas por mí mismo, no le voy a ver, aunque esté ahí presente, va. Que la escritura por sí misma no tiene poder, si no los católicos tendrían. Todos los luteranos, los mormones, todos tendrían el poder. Es cuando nosotros vemos a Cristo en ellas, y en 2 Corintios 3:6 dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Vivifica o da vida, pues. Entonces es Cristo, ver a Cristo en toda la escritura.
escritura. Por eso es que todas las demás misiones y todas las demás las sectas y todo el error ve a la escritura como libro. Mientras que nosotros lo vemos como la revelación de Jesucristo, pues. Y así es, pues. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? No solo leer, sino que verlo a Él. Esa relación correcta. ¿Se recuerdan que nos estuvo hablando de la relación correcta? Miren cómo nos vino preparando. Ahora, no solo nos habla de leer, de ver, sino, por ejemplo, en el capítulo 8, y versículo 28. Sí, 8:28, alguien que lo lea, por favor. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Fíjese que otra vez habla de qué. De que Él estaba sometido. Por eso era que podía hacer las cosas que el Padre le decía. Ahora que, sino que según me enseñó el ahora Padre, no es hacía. por leer, no es por ver, sino que porque le enseñó. Como me enseñó, ¿quién? El Padre. ¿Qué significa esto de enseñar? La escuela de Dios. Es la escuela de Dios, es el discipulado. No, a mí nadie me va a discipular, ni Dios nos discipula a veces, ¿no? Nos dice que hagamos tal cosa y no le hacemos caso, pues sí. Nos dice cómo hacerlo y no lo hacemos. Quiere decir que no estamos siendo discipulados por Dios. Ahora, Jesús no solo leyó, no solo vio, sino también ¿qué hace? Fue enseñado por el Padre. Quiere decir que Jesús aprendía del Padre. No solo aprendía de las Escrituras, no solo aprendía de lo que miraba, sino aprendía de qué. Si viniera el hermano Josué aquí, que es músico, y hay otros aquí también, y nos dice, mire, la flauta se toca así, y bueno, y nos enseña cómo. Ahora ven, lo vas a poner y fallamos, no es así, prueba otra vez. Y vuelve él, y otra vez ahí. Otra vez. Y otra vez, y otra vez, hasta que después ya aprendió. ¿Por qué? Porque fue enseñado. Amén. Por lo que aprendió. Por lo que padeció, ¿qué dice? Fue que enseñado. Eso es lo que como nos cuesta. Pero por eso Él nos enseñó primero la relación correcta, después ya no vivo yo. Mire qué precioso el seguimiento que Él nos está dando. Ahora, Jesús leía las Escrituras y no por ver dejó de leer las Escrituras. No, Él seguía leyendo las Escrituras, seguía viendo al Padre, pero también seguía ¿qué? Siendo enseñado por el Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo estas cosas? Muy bien, esto es lo que tienes que hacer. Pero esto es cómo lo tienes que hacer, pero aquí ya lo tienes que hacer. No sé si vemos ese seguimiento ahí, ¿va? Aquí, ahora hazlo pues.
Ve tú y haz lo mismo. Si el Señor llevó a que lo hiciéramos, no solo que lo viéramos, no que solo que lo predicáramos. Qué chulo es predicarlo sin hacerlo, ¿ah? Hagan, hermanos, pongan, hermanos, crezcamos, hermanos, pero no somos modelos nosotros, pues. No lo hacemos. Trabajen, hermanos, si nosotros no trabajamos no tenemos nada, pues. Necesitamos hablar de un apuro, hermanos, recojamos una siembra para que me saquen del apuro. No trabaje, hombre. Cosas pues así prácticas, porque Él nos enseña que, fíjese que siempre Jesús puso a la gente a hacer las cosas. Los milagros no son mágicos, los milagros son producto de hacer las cosas. Muy bien, se van a multiplicar los panes, muy bien, los voy a bendecir, pero ustedes vayan y van a repartir. Júntenme primero en grupo, los puso a qué? A hacer algo, a trabajar. A Pedro los mandó a pescar. Y nosotros qué le decimos, no hermano, espérese, hermano, tranquilo, Dios lo va a hacer, no se preocupe, Dios lo va a hacer. No hombre, póngalo a hacer algo, hombre, pero hacerlo correcto, por supuesto. Los hacemos pasivos. No hagan nada, espérese. No, esperen el Señor, pero haciendo lo que tiene que hacer, lo que dicen las Escrituras que tiene que hacer. Amén. Dios le dijo a su ejército, miradme a mí y haced como yo hago. Miradme a mí y ¿qué? Haced como yo hago. Pero primero, ¿qué los puso? A que lo miren a Él. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir así a la iglesia? Hermanos, discípulos, mírenme a mí y hagan, aquí está el punto, como yo hago. Y también dice, No solo como yo digo, sino como yo hago. cuando dice Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús comenzó a hacer y a qué. Se empezó a no solo a decir cómo, Primero lo hizo. no solo a mostrar cómo, sino a ponerlo que lo hicieran como Él decía que se hiciera. Lo que has visto de mí, ¿qué le dijo? Esto enseña. ¿Qué significa enseñar? No solo mostrar, sino llevarlos a que lo hagan. Llevarlos a que lo hagan. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué fue lo que Jesús les enseñó, por ejemplo, en la tormenta a los discípulos? Veamos esto. Carácter, templanza, sobriedad. No solo a calmar la tormenta, nosotros decimos, cálmate tormenta, se detiene y no pasa nada, porque solo estamos pensando en el milagro, pero no en lo que Él nos está enseñando. Y ese es el problema que le enseñamos a los discípulos, a hacer milagros, pero no pueden pararse en sus dos pies. O hablando un poquito así más francos, no tienen sus pantalones bien puestos, pues. No están preparados en la escuela de Dios. Fracasan en todo, caen en todo. ¿Pero por qué? Porque solo han hecho un recurso, pero no están usando todos los instrumentos de Dios para revelarse. Cuando lo que Dios nos está llevando ahora no es solo a verlo a cara descubierta, sino a aprender y hacer las cosas como Él las hace. Entonces, cuando aprendemos a hacer las cosas como Él las hace, las cosas son diferentes, pues. ¿Y cómo duele esa escuela del Señor para hacer las cosas, va? Martía, sí, muy bien. Que si cuando martíamos, pero sigue martillando. Ay, el otro dedo, cuando encima los 5 dedos, así que parecen saber qué va. Pero nos enseña a hacer las cosas.
nos enseña a hacer las cosas. Los dedos así. Pues. Y todavía no he llegado a eso. Pastor, aquí tengo un texto que dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. San Juan 15, 14, 15, 13, 15. Que vosotros, ¿qué dice? También hagáis. También hagáis. Ejemplo os he dado. ¿Pero es para qué? Para hacerlo. ¿No es ese del discipulado? Enseñándoles que, ¿qué dice? ¿Qué es esto? Entonces Jesús no solo aprendía por las Escrituras, sino aprendía por ver, pero también aprendía por lo que se le enseñaba a cómo hacer las cosas, cómo actuar en un momento difícil, cómo enfrentarse a una, ¿qué? Trifulca, cómo enfrentarse al diablo, cómo enfrentarse a las circunstancias. Y nosotros lo que le enseñamos es hacer un montón de micadas a los hermanos. Viene el diablo, repréndalo, grite, mientras más fuerte diga, más le va a hacer el caso al diablo. Y si se pone el diablo, ya está afónico el hermano, diga en nombre de Jesús, vete y sal de aquí. Dígame, ¿qué hizo Jesús cuando vino el diablo? Ni siquiera lo reprendió, pero sí lo ubicó. Entonces, eso es lo que nos enseña el Padre. Sí lo ubicó. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya imagine, creo que si el diablo tenía cabello, se le pararon todos los pelos, ¿no? Y ¿qué va de ver a un Jesús que lo ubicó? Él esperaba que lo reprendiera. No porque esa fuese el arma, sino porque sabía que esa era el arma fantástica, fantasiosa, que la iglesia iba a utilizar y que no iba a ser efectiva. Pero sí lo ubicó. Eso es lo que nos enseña aquí. Entonces, enseñarle a los hermanos a ubicar al diablo, pues, a ubicar las circunstancias. En Éxodo 18:20 dice, enséñales las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Y lo que han de hacer. Ahora mire este otro versículo y de ahí pasamos a una cuarta cosa aquí. El 38, 8:38. Yo hablo lo que he visto. Aquí ya no es lo que he visto al Padre, sino lo que he visto cerca del Padre. ¿Qué significa? Ahí no estoy diciendo yo hablo lo que dice, lo que veo al Padre. Eso ya lo vimos. Aquí está hablando, yo hablo, ¿qué dice? He visto. ¿Qué significa cerca del Padre? ¿Qué significa eso de cerca del Padre? Sí, lo que lo rodea, su entorno. Mire qué belleza de la palabra. Como dice el hermano, qué chulada. Su entorno. Entonces, ¿cómo debe ser mi entorno? ¿Cómo debe ser mi entorno? ¿Qué significa mi entorno? Lo que me rodea. ¿Cómo debe ser lo que me rodea? Glorioso. ¿Qué más? Santo. ¿Qué más? No se me queden callados, por favor, porque Es un deleite estar en la presencia. es un deleite, es un disfrute. Entonces dice yo, ¿qué dice Jesús? Yo hablo. Ahora, no quiero anular las escrituras, sino solo colocar cada recurso de estos en su lugar. No dice yo hablo lo que he leído, sino lo que he visto cerca del Padre.
estando con el Padre. Siento que todavía me falta una palabrita ahí para explicarlo mejor, si me pueden ayudar. ¿Qué significa eso, cerca del Padre? Sí, relación, ¿qué más? Lo que he contemplado. Por ahí vamos, por ahí vamos. Quiero llegar al punto. Sí, pero El carácter del Padre. el carácter del Padre, que todo donde Él está bajo control. Está bajo su soberanía. Uy, quiere decir que todas las cosas tienen que estar donde usted está y donde yo estoy, tiene que estar ¿qué? Bajo control y bajo su soberanía. Ahora, entonces aquí es no solo que me enseñó, sino voy a ir aquí, es qué cosa, todo lo que ve, pero ve que cerca del Padre, su entorno, no solo lo que Él es, sino todo lo que Él produce. Uy, qué glorioso. ¿Y qué dice? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Ya no solo lo que he visto al Padre, sino cerca del Padre. Sé que por ahí el Señor está dando revelación, porque todavía siento que tengo que llegar a ese punto exacto. La hispanoamericana dice, yo hablo de lo que he contemplado estando con el Padre. De lo que he contemplado estando con el Padre. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas cosas he visto con mi Padre? ¿Cuántas cosas he visto con mi Padre? Las hablo, dice. Veía lo mismo que el Padre. Sus ojos estaban puestos en lo que el Padre le mostraba. No es la intimidad que él tenía con Cuando él. usted habla de una persona, ¿de qué habla? No solo de él, sino habla ¿qué? Eso quiere decir que lo que a mí me dice no es necesariamente lo que le dice a mi esposo, aunque estamos en el mismo propósito. Me habla a mí específicamente de lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que corregir. Eso es estar cerca de él, es intimidad. O sea, si a mí me dijo que vamos a crecer de una forma o que vamos a hacer alguna cosa, es a mí. Lo experimenté en el Congreso. Él me habló a mí directamente y me dijo que hiciera algo y yo lo hice. Y no por eso tenían que hacerlo los demás. Todos los de mi demás. familia. Algo muy específico. Pero voy a hacer algo, solo por ilustrar. A ver, ven, Moy. Haz algo. Voy a tirar el marcador, lo recoges, digamos, y solo por poner un ejemplo. A ver, el profeta César, mira lo que él está haciendo. Otra vez. Ahora, profeta César, dinos qué viste cerca de Moisés. Se acercó a recoger el mandado. No está describiendo a Moisés, sino está describiendo ¿qué cosa? Eso es lo que dice aquí ahora. Esto es describir lo que Dios es. Pero esto es describir lo que Él hace, lo que muestra. Ya vamos por ahí hallándole. Entonces no es la descripción de Él, eso es este pasaje. Pero este que veo cerca del Padre, ¿qué es? Es describir ¿qué cosa? Lo que pasa en qué? En su entorno. Amén. Gracias. Por ejemplo, viene Jesús y entra a Gadara. ¿Y qué pasó con los demonios? Vinieron a él y se postraron. ¿Qué más? Ayúdenme, por favor. Le pidieron que no lo sacara. Ahora, ¿qué está haciendo Ana Mercedes? No a Jesús, sino lo que pasó ¿qué?
En el entorno. Y dice Jesús, yo hablo lo que veo cerca del Padre. Entonces él no solo hablaba las escrituras, hablaba la descripción del Padre mismo, sino él hablaba lo que miraba que sucedía y lo que expresaba el Padre. Por lo que él era. Sí, pero y aquí dejemos esto, lo que él era, sino ahora está lo que está en su entorno. Cuando estamos hablando de los cerdos y qué fue lo que le dijeron y cómo ellos mismos reconocieron, tú eres el Hijo de Dios, ellos entendían más el propósito que la gente, ¿va? Has venido a destruirnos. Miren, conocían el diseño. Y hay gente que no conoce el diseño y el diablo sí, los demonios sí lo conocen. Has visto, has venido a destruirnos. O sea, sí sabían para qué había venido Cristo. Y los judíos no sabían nada. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, cuando estamos explicando eso, ¿qué sucedió alrededor de Jesús por su llegada? Fíjese que todos los demás, ¿qué hacían? ¿Daban qué cosa? La vuelta. No, pero Jesús no pasó aquí sintiéndose qué. Sí, pero no sintiéndose qué. La gran cosa, Tarzán, ni el hombre araña, ni quién más, ni de esos otros nuevos que hay ahora, ¿cómo se llaman? Esos robots, así, no entró así todo, ja, ja, ja. No. Él como vio que el Padre se movía así, él también se movió así. Y eso era lo que él decía. ¿Qué decía él? No solo las escrituras, sino él decía lo que él miraba que pasaba cerca del Padre. Aquí él describe la diferencia, apóstol. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca del Padre. Ellos hacían lo que habían oído cerca de su Padre, en este caso el diablo. Pero ahora viene Jesús y dice, yo hago lo que veo cerca del Padre. Mire qué hermoso. Marca una diferencia. Amén. Y solo para que ya podamos ir al coffee break. Apóstol habla de cerca de, no acerca de. Sí. O sea, hablar acerca de es hablar de la persona. Y hablar cerca de su entorno. su entorno. Eso. Ahora, como esto me lo van a platicar en las mesas y después lo vamos a venir aquí, es donde va a haber más revelación de esto, ¿oyeron? Por eso no he dicho varias cosas que debía decir todavía. Vaya. La última aquí ahorita es lo que dice aquí mismo en Juan 8. Y versículo 47. ¿Qué dice? El que es de Dios. Las palabras de Dios oye. El que es de Dios. Las palabras de Dios. Otra vez, el que es de Dios. Las palabras de Dios oye. Oye. Y de una vez dice, ¿qué cosa? Por esto no las oís vosotros. Así que no se preocupe si alguien no lo oye. No se enoje. No se enoje. No se enoje. Es que oye un montón de cosas. Pues déjelo que lo oiga. No pues solo porque tiene derecho, sino eso que dice que no es de Dios. ¿Para qué se está quebrando la cabeza? Y ahí resulta el pastor con gastritis y enojado y furioso. ¿Por qué no se hacen lo que digo? No se enoje. En la TLA dice, los hijos de Dios
escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Porque no son. Porque el Hijo de Dios, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y saben discernir cuál es la voz del Espíritu. Saben conocer cuál es la voz de Dios y la buscan y la oyen y tratan de escucharla. ¿No están escuchando cualquier voz? Ahora, el que escucha cualquier voz no es porque esté ¿qué? Desorientado, no es porque esté volando bajo, no es porque ¿qué? Aquí mismo Jesús les dice ¿qué cosa? Porque no sois de Dios, pues. Entonces el que es de Dios, ¿qué va a hacer? Va a oír. ¿Qué era lo que el Señor les decía? ¿Por qué las iglesias, la conclusión que el Señor les dice cuando les dice a las 7 iglesias, oíd, ¿qué cosa? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? No solo les está diciendo qué deben hacer, sino les está diciendo la razón por la cual anduvieron perdidos en el espacio, pues. ¿Por qué? Por no oír. ¿Qué hacía Jesús entonces con el Padre? No solo leía, no solo lo miraba a Él, no solo aprendía de Él, no solo miraba su entorno, sino también ¿qué hacía? Lo oía. Ah, no, yo ya leí las Escrituras, mire, y le puedo repetir de memoria el Salmo 119. Sí, pero eso no es. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos experimentando estas cosas? Son 5 cosas. Repitámoslas: leer, ver, enseñar, ver cerca y oír. ¿Otra vez? Muy bien, esto lo vamos a ir a comentar en el coffee break. No, ¿cuántos tamales te comiste vos? No, eso ya olvídelo. ¿Cómo tenemos que bajar de peso a vos? No, eso olvídese. Esas penas déjelas por ahí. Vamos a trabajar estas cosas y al venir las vamos a aplicar porque todavía no he llegado al punto que quiero enseñar. Para ese muñequito. Muy bien. Quedémonos aquí y recuerden, vamos a ir a convertir el coffee break en mesas de trabajo. Amén. Bien, vayamos entonces.